Muchas gracias. A ver, acabamos de asistir en lo que tiene que ver con las respuestas del señor ministro de Defensa, el estilo Trump, pues, en su versión subdesarrollada, pero el estilo Trump, ¿no? Que consiste en revolver una cucharada de verdad por una tonelada de manipulaciones y falsedades y mentiras. Ese es el estilo Trump, calculado para, digamos, que los compadres políticos se armen de falacias para defenderse, que los pusilánime se hagan los locos, y el cálculo es que la mayoría de la gente no entiende bien de qué se trata y entonces salen bien librados. Tengo que hacerle un reconocimiento, señor ministro. ¿Fue usted capaz de superar a Néstor Humberto Martínez en esas argucias? Eso pues, me imagino que a usted le sabrá gloria, pero los colombianos me entenderán de qué es de lo que estoy hablando, la mayoría de los colombianos. Bueno, insistamos en qué fue lo que se dijo aquí para que no confundirse. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente pedirle permiso al Senado para que esas tropas pudieran actuar en Colombia. Eso fue lo que le ordenó, porque eso es lo que ordena el artículo 173 de la Constitución Nacional. Así no le guste al señor ministro ni le guste a los amigos del señor ministro. Esa es la realidad. Y la segunda orden que le dio fue que suspendiera, como no había pedido permiso, la segunda orden que le dio fue que suspendiera la autorización que le había dado a las tropas norteamericanas para actuar en Colombia. Un debate de legalidades, el que tenemos aquí, de falsedades y de faltas a la ética. Y esa fue la segunda orden. Y tan tenía el tribunal potestad para dar esas órdenes, ¿sí?, que el presidente de la República acató la segunda orden. O sea, era la prueba de que no había pedido el permiso, porque si hubiera pedido el permiso, pues no había tenido por qué acatar la orden. Y si el permiso no se necesitara, que es lo que están diciendo aquí, pues también había podido decir, pues no acato la orden, porque es que el permiso no se necesitaba. Pero hay una cosa que los mata, señor ministro, en este debate, es que el presidente de la República acató la orden del tribunal y suspendió las actividades de esas tropas. Luego reconoció que no había pedido el permiso, reconoció que había violado la Constitución y la ley, así de simple. Esa es la realidad de este asunto. Lo que no se sabía en ese momento, cuando el presidente se sometió a la orden del tribunal, lo que no se sabía es que el propósito no era el de cumplir la segunda orden, sino hacer la maturranga que usted armó para que el Senado no opinara al respecto, no tomara una decisión, no opinara, no tomara una decisión, porque el artículo 173 lo que dice es que hay que pedirle permiso al Senado, porque el Senado entre sus atribuciones es el que define si pueden o no esas tropas hacer tránsito en Colombia. Eso es la realidad de este asunto. Esta es la realidad de este asunto. Y en vez de cumplir honradamente con la orden del tribunal, que lo habían podido hacer porque tienen la mayoría en el Senado, y haber convocado un debate para determinar esto, el ministro, en una manipulación que yo sé por qué no explica, porque como lo expliqué no tiene cómo explicarla, en vez de aceptar la orden, se puso a inventarse la maturranga de 7 cartas de 7 partidos políticos distintos, todas como una forma Minerva, para meter el cuento de que con esas cartas entonces se estaba cumpliendo con la orden del tribunal, y resulta que eso es mentira, porque no se estaba cumpliendo con la orden del tribunal. No importa que usted diga 37 veces o 1000 veces que fueron 69 senadores, señor ministro, porque lo cierto es que eso no le servía. Ahora, usted hoy insistió en otra mentira, que es que usted dice que usted no había dicho que el Senado sí había autorizado esas tropas. Bueno, lo reseñaron muy bien los medios de comunicación, que no son bobos y que saben leer. Lo entendió también el presidente del Senado ese entonces, Lidio García, cuando le exigió que rectificara. Le dijo, no mienta al respecto, porque eso nunca se aprobó, señor ministro. No lo digo yo, es que lo están diciendo los medios de comunicación, y lo está diciendo él, nada menos que el expresidente del Senado. Y voy a volver a leerles a los colombianos lo que dijo el ministro después de que echó el cuento de los 69 senadores. ¿Cuál fue la conclusión que sacó? La voy a leer, es transcripción textual. Dice, como la suspensión decidida por el tribunal tenía lugar, o sea, la orden de suspender la presencia y la actividad de las tropas norteamericanas en Colombia, mientras el Senado definía lo relativo al control político, es decir, al permiso. Una vez se definió ese asunto mediante la comunicación de 69 senadores,
Repito, una vez se definió ese asunto mediante la comunicación de 69 senadores, es decir, dio a entender o dijo que era que ya habían aprobado eso, ya lo había aprobado el Senado de la República, siendo mentira, el señor presidente, estoy leyendo, autorizó que continuaran las tareas de los soldados norteamericanos. O sea, más claro no canta un gallo, ministro. Usted dijo en esa rueda de prensa que ya se había cumplido la orden del tribunal y resulta que eso es absolutamente falso y no tiene cómo volarse de eso porque está cogido con las manos en la masa. Montó entonces otra vez el enredo de que no era tránsito y que por eso actuaba así. No, señor ministro, es que el tribunal no le pide a usted sus opiniones, le da órdenes para que las cumpla. Y el tribunal decidió que había que analizar el tránsito, lo decidió el tribunal. Y además le dijo, es que eso lo tiene que definir entre el Senado y el Consejo de Estado, al que ustedes tampoco le consultaron. Entonces, repito, no es un debate sobre sus opiniones, sino sobre usted, si usted y el presidente de la República cumplen o no las órdenes de los jueces. Es así de simple. Como le tocó someterse y cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, que también violó usted en primera instancia, porque el estilito de violar la Constitución y la ley no es nuevo de parte suya. Y le tocó someterse. Y claro, aquí se voló y no tuvo que someterse, pero eso no le quita la violación flagrante de lo establecido. Es un hecho así de cierto. Y el problema de no reconocer que es tránsito, pues los empeora, se lo dije, porque resulta que no hay artículo en la Constitución que autorice la presencia de tropas más allá de tránsito. Y le pedí que mostrara el artículo y no lo mostró, señor ministro, no lo mostró, muéstrelo, no lo tiene. Usted sabe que no existe ese artículo. Desde la Constitución de 1821 no existe ese artículo, como tampoco mostró ningún tratado internacional que autorice presencia de tropas extranjeras en Colombia, porque además eso ya lo dijo la Corte Constitucional cuando le tumbamos las bases de guerra al presidente Uribe que intentó imponer en Colombia. Es que estos ya son hechos conocidos por los colombianos. Entonces se empecinan en engañar, en manipular, en faltar a la verdad. Y usted echa todo un cuento retorcido y aquí algunos de sus paniaguados salen a repetir como loros sus falacias, convencidos que es que nos confunden a todos. No, puede que confundan a mucha gente, pero yo tengo la tranquilidad que este debate lo gané entre la gente entendida, no funcionan sus argucias. Digamos por último esto, lo del fallo del Consejo de Estado, yo lo acato y lo respeto, no lo puse en duda. Pero lo que también digo, señor ministro, y les digo a los colombianos, es que durante 2 meses y medio usted violó la Constitución y la ley, lo mismo que el presidente Duque. Y eso no se quita porque ese fallo, que es un fallo sobre la forma, no sobre el fondo, haya tumbado la tutela que esperamos revise la Corte Constitucional porque lo tramite la Procuraduría. Pero aún si la Corte Constitucional no echa hacia atrás esa decisión del Consejo de Estado, todas sus mentiras, sus falacias, sus violaciones a la ley, sus irresponsabilidades son acciones que tienen que ser investigadas y sancionadas por la Procuraduría. Usted violó el Código Disciplinario Único, eso es absolutamente claro. Y el presidente de la República violó la Constitución y la ley cuando autorizó que esas tropas actuaran. Y eso no cambia por el fallo del Consejo de Estado, no insistan en eso. Actúen con honradez, con reconocimiento. Un fallo que tumba una acción jurídica no modifica el hecho de las violaciones a la ley que hayan ocurrido antes de ese fallo y eso fue lo que sucedió en este caso. Y por último decirle, señor ministro, demande lo que quiera demandar, a mí no me va a espantar pues con retuécanos y con cuentos calculados para despistar incautos, porque no somos incautos. Este debate usted lo perdió. Este debate en un público ilustrado que entienda estos asuntos no lo puede ganar porque los hechos son absolutamente manifiestos, las pruebas están ahí, son por completo incontrovertibles las pruebas que yo he señalado. Usted mintió, engañó y violó la Constitución y las leyes de la República y tomen las determinaciones que quiera tomar. Yo me ratifico entonces, señora presidenta, en todo lo que he dicho, porque el doctor Carlos Holmes Trujillo no pudo refutar ni una sola de mis acusaciones y de mis aseveraciones. Muchas gracias, señora presidenta.